Vamos a compartir pantalla y me dicen si la pueden ver. Muy bien. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a lo que estemos viendo, necesito que abran su micrófono. No tengan pena, no tengan miedo, abran su micrófono y preguntan. Si ponen la manita, la verdad no la voy a ver. Entonces tienen que abrir su micrófono y preguntar. También hay algunos que apuntan y se quedan de último para preguntar, pero la clase es larga. No sé si me va a dar tiempo de resolver dudas cuando terminemos por el tiempo. Entonces, si tienen alguna duda, abran su micrófono, hablen claro y la preguntan sin ningún miedo, ¿verdad? Lo importante es que quede claro lo que vamos a ver el día de hoy. Muchos temas son conceptos que ustedes ya conocen de la bioquímica 1, son temas, conocimientos que ya ustedes manejan. Hoy va a ser un repaso de algunas de esas cosas y vamos a empezar a ese conocimiento previo que ya tenemos, vamos a poner a agregar, incluir o utilizar en el nuevo tema que vamos a ver hoy, que es membranas biológicas. Membranas biológicas es como un tema introductorio para que empecemos a relacionar la bioquímica 1 con la bioquímica 2. Entonces vamos a iniciar y nuevamente repito, si tienen dudas, abren el micrófono y preguntan porque las manitas realmente no me va a dar tiempo de verlas, entonces mejor pregunten. Listos, vamos a iniciar. Bueno, pueden ver mi Sí, doctora. ¿Sí? Ay, dejé de presentar, ¿verdad? ¿O no? No, está. No, está la presentación. Es que Meet no es muy bonito, pero ¿listos? Muy bien, entonces estamos en el curso de Bioquímica 2. Bienvenidos a todos, es un gusto que estén aquí. Les deseo éxitos, que les vaya muy bien, que el curso les guste y que lo puedan aplicar a la carrera, ¿verdad? Que ahorita ya entramos de lleno a la aplicación de la bioquímica. Bueno, entonces vamos a empezar con algunos conceptos fáciles, que es metabolismo. De ahora en adelante vamos a estar hablando del metabolismo, qué sucede en el animal, qué está pasando realmente en el animal y qué es lo que vamos a aprender. Bueno, para iniciar vamos a tener que cualquier animal vivo y cualquier ser vivo va a ingerir nutrientes. Con esos nutrientes se va a generar energía. Vamos a ver lo que va a pasar en la célula con esa energía y luego va a excretar desechos. Pero también puede ser que se utilice energía para producir los desechos y que el metabolismo produzca energía. Entonces, ¿qué quiero aclarar esto? Puedo utilizar energía para ingresar alimentos, para metabolizarlos, y el producto de ese metabolismo también me genere energía. Entonces, ¿qué es metabolismo? Va a ser conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir dentro de las células de un organismo, o sea, de un animal, que puede convertir o puede usar energía. O sea, que no siempre, con eso quiero dejar claro, que no siempre vamos a utilizar energía y no siempre vamos a producir energía. Puede ser que en la ingesta, al iniciar una ruta metabólica, esta requiera energía, ¿sí? Ahora vamos a pasar a biomoléculas. Ustedes ya saben que las biomoléculas son las que constituyen a los seres vivos. Vimos en la bioquímica 1 que hay 4 importantes, que son los carbohidratos, los lípidos y proteínas, y usamos la bioquímica 1 para conocer su estructura, su clasificación, su identificación en laboratorio. Y nos centramos en su gran mayoría en las 4 moléculas orgánicas, ¿verdad? Empezamos hablando de agua en la bioqui 1 y estas moléculas se relacionan porque están unidas por enlaces covalentes. En algún momento también hablamos de minerales que están unidos por enlaces iónicos. ¿Cuándo vimos minerales? Hablábamos minerales cuando estábamos hablando que el metabolismo a veces para hacer reacciones va a utilizar energía, pero no puede usar esa energía, o sea, no puede como realizar la reacción si no tiene presente un mineral.
voy a dejar de compartir solo para admitir a los que no están, pero realmente es la última vez que lo voy a hacer. Tenemos 5 minutos para ingresar, ahí tenemos que ingresar y después ya nadie más voy a admitirlo. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Sí pueden ver la presentación? Espero que sí. Doctora. Sí, doctora. Sí. Gracias. Bueno, entonces continuemos. Estábamos hablando que las biomoléculas eran las 4 moléculas principales que ya todos conocemos y hablábamos que junto con el agua están unidos por enlaces covalentes y hablábamos de los minerales que para la bioquí 1 sí vamos a hablar de ellos, pero en la bioquímica, a la bioquí 2 vamos a entrar en detalle, pero para la 1 únicamente vimos que estos servían para potencializar reacciones bioquímicas. Vamos a hablar de los tipos de enlaces solo como un repaso para que esto quede claro. Tenemos enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, es cuando se van a unir dos iones solo porque tienen cargas opuestas, ¿verdad? Entonces va a ser un gradiente electroquímico. Cuando hablamos de enlaces covalentes, que los que forman las biomoléculas van a ser enlaces donde tiene que compartirse electrones. Ahorita que miremos las membranas biológicas, vamos a ver que estas estructuras están unidas entre sí, estas tres, por enlaces covalentes, ¿verdad? O sea, están compartiendo electrones. Y cuando hablamos de enlaces metálicos, ¿os recuerdan de los enlaces de Van der Waals? Estamos hablando que estos van a ser enlaces que solo tienen energía, pero no están compartiendo electrones. Y estas cargas como eléctricas van a venir y pueden disminuir o pueden aumentar. Ahora vamos a hablar de moléculas bioenergéticas, que fue con el tema que se terminó la bioquímica 1. Ustedes saben que ¿sí? Perdón que la interrumpa, es que un compañero me estaba diciendo que no lo acepta todavía, perdón. Jóvenes, acabo de decir que ya no iba a admitir a nadie, ¿verdad? Solo voy a dar 5 minutos y ya no voy a admitir a nadie porque si no, no voy a poder avanzar con la presentación. Entonces, hoy va a ser la única vez que voy a admitir, pero luego tenemos 5 minutos para entrar y después ya no vamos a entrar. Bueno, entonces vamos a continuar y estamos hablando de las moléculas bioenergéticas. Al concluir la bioquímica 1, hablábamos de que habían moléculas que iban a almacenar energía. Y la principal molécula era el ATP, que era el adenosín trifosfato. Y vimos cómo estaba formado, ¿verdad? Hablábamos que iba a estar formada por una adenosina, y a eso íbamos a tener unida un azúcar y se iban a agregar 3 fósforos. El ATP va a ser la molécula energética que es utilizada como la moneda de cambio entre el organismo. La mayoría de reacciones que vamos a ver a partir de este momento en todas las rutas metabólicas, queremos saber cuánto ATP consume el organismo para hacer esa ruta y cuánto produce el organismo al realizar rutas metabólicas. Aquí hay un pequeño ejemplo. Bueno, miren pues, les voy a explicar lo que dice esta imagen. Esta imagen está mostrando en este momento que las moléculas bioenergéticas son necesarias para cualquier proceso metabólico. O sea, son necesarias para reacciones que se van a dar dentro del organismo animal. Aquí me dice glucosa. Sí, cuando entra glucosa al organismo, o sea, ustedes ya saben, el animal consumió un carbohidrato y eso vino y produjo una glucosa. Esa glucosa, nosotros vamos a ver todo lo que sucede para que se convierta en un producto que se llama piruvato. Pero como ustedes pueden ver, de glucosa a piruvato estamos produciendo moléculas energéticas o bioenergéticas. Aquí dice que yo voy a usar 2 NAD, que ustedes saben que es la nicotidamina, adenosinucleótido, ya saben cómo está formado, cómo se forma, que lo uso y me produce 2 ATP. Entonces quiere decir que solo convertir de glucosa a piruvato, yo voy a utilizar 2 moléculas energéticas y voy a producir 2 moléculas energéticas. O sea, quedo aquí como a 0.
porque utilicé 2 y produje 2. Pero también está este lado. Dice que ese mismo proceso de convertir glucosa en piruvato, yo voy a producir 2 NAD, que también es una molécula aún más energética que el ATP. Bueno, luego ese piruvato puedo venir yo y convertirlo a acetil-CoA. Solo esa conversión me va a producir mayor energía. Luego ese acetil-CoA yo lo puedo meter a lo que se llama ciclo de Krebs y aquí dice que en total esta glucosa, pasar por todo esto en el metabolismo, me puede producir de 38 a 36 ATP. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí? Las moléculas bioenergéticas, que es el ATP, el ADP, el NAD reducido, el NAD, también el FAD, el GPT, todas estas moléculas energéticas son utilizadas en el metabolismo, pero también son producidas por el metabolismo. Y podemos ver aquí que se une a otras rutas. Aquí dice cadena respiratoria y la cadena respiratoria dice que me puede producir 34 a 32 ATP. Bueno, al final todo se reduce a la cantidad de ATP que me está produciendo el metabolismo o las moléculas o la molécula bioenergética. Y aquí dice el concepto. La principal molécula es el ATP, que vamos a considerarlo como la moneda energética de la célula. O sea, la célula para hacer cualquier proceso necesita ATP y al final el objetivo es producir ATP. Otro concepto, ahorita solo estamos empezando con el glosario, es la lisis. Las células van a adquirir nutrientes, como lo vimos, utilizan o producen energía, hacen su metabolismo y generan desecho, ¿verdad? A esas dos reacciones de obtener nutrientes y sintetizarlos o producir desechos, a eso el concepto juntos es metabolismo. Bueno, la lisis es descomponer una sustancia, romperla por medio o romper los enlaces químicos. Aquí está el ejemplo. Bueno, una célula en el intestino va a absorber proteínas, se va a degradar ahí en el intestino aminoácidos, se van a romper y tenemos péptidos, ¿verdad? Sabemos que si unimos aminoácidos por enlaces peptídicos se forman proteínas. Pues aquí lo estamos degradando y está entrando a la célula y luego en la célula va a haber una lisis o destrucción de estos péptidos en sus componentes más pequeños. Los aminoácidos van a ir a sangre. O tenemos también que esta célula puede estar absorbiendo carbohidratos, va a haber una descomposición para que sus formas más pequeñas, digamos, llegue a formar glucosa y se va a la sangre. O tenemos ácidos grasos, ¿verdad? Que ustedes ya saben que entran, son emulsificados, se forman las micelas, son absorbidos según los receptores que tenga la célula, entran y son descompuestos en ácidos grasos, diacilgliceroles, triacilgliceroles, colesterol, y luego eso sale por un receptor, se forma el kilomicrón y va a la sangre. Todo este proceso nosotros estamos destruyendo a estas moléculas. O sea, estamos rompiendo esos enlaces covalentes que acabamos de ver. Los rompemos, se separan los electrones y eso va a la sangre. Ahí sería lisis. Estamos destruyendo un compuesto grande para hacerlo más pequeño. Ahora vamos a hablar de síntesis. Ya esto en la célula, digamos la célula vino y agarró esa glucosa, agarró esos aminoácidos, todo esto venía de la sangre, miren, viene y va a entrar, ¿verdad? Ya dentro de la célula, esos aminoácidos, la glucosa, la galactosa, la fructosa, ya dentro de la célula va a sintetizar lo que necesita. Supongamos que la célula viene y con todos esos aminoácidos que vienen aquí, estos péptidos, lo va a mandar al ribosoma y lo que dice la célula es, con esto que obtuve de esa lisis, necesito formar una proteína de membrana. Entonces se va a ir por todo esto y va a venir y se va a ubicar en la membrana plasmática. Se va a ubicar ahí. Entonces eso sería síntesis. ¿Por qué? Porque esos procesos de toda la lisis que se obtuvo, nosotros vamos a partir de sustancias más simples
vamos a venir y vamos a convertir algo, una estructura más grande. O sea, es lo compuesto, la diferencia con lisis, la síntesis. A partir de todos estos compuestos que obtuve, que se fueron a sangre, la célula lo agarra y me va a sintetizar la proteína que necesito. Supongamos que la célula vino y necesitaba fosfolípidos de membrana. Entonces, estos ácidos grasos que se obtuvieron van por el kilomicrón, vienen, llegan a tejido adiposo, llegan a las células diana, se obtienen y aquí la célula dice, no, yo estos ácidos grasos necesito formar lípidos de membrana porque la membrana plasmática hay que hacer un cambio. Entonces, se van a ir y se van a ubicar aquí en la membrana plasmática. Entonces, van a ser los procesos donde nosotros vamos a obtener compuestos químicos a partir de sustancias simples y se van a volver sustancias más complejas. Entonces voy a regresar a un concepto que acabo de dar anteriormente, que era metabolismo. Bueno, entonces para el metabolismo quiere decir que aquí en la ingesta se da el proceso de lisis, ¿verdad? Viene y puede ingresar a la célula y la célula puede excretarlo ubicándolo en la membrana plasmática, sacando los residuos al exterior, toxinas, quedándose solo lo que necesita, usarla para su propio metabolismo y aquí se va a producir energía. Tanto energía para descomponer y hacer la lisis como energía para nosotros hacer una síntesis, ¿verdad? Entonces, el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, ya sea para convertir lisis o para también usar energía, se conoce como metabolismo. ¿Está todo claro? Si no, pueden preguntar. Bueno, esa era la introducción y ahora sí vamos a hablar con el tema de hoy, que es membranas biológicas. Para entender qué entra y qué sale de las células en los procesos metabólicos, todo esto va a pasar por la membrana celular. Primero, las membranas biológicas van a separar, o sea, las membranas de las células van a separar a la célula de la parte externa y de la parte interna. Nosotros llamábamos en la BioQ 1 esa parte externa de la célula como el espacio intersticial. O sea, fuera de la célula va a ser el intersticio. La membrana celular va a controlar mediante permeabilidad selectiva que entra y que sale de la célula. O algunas veces los gradientes iónicos van a permitir que entra o que va a salir de la célula, lo cual vamos a ver en un momento, y también algunos van a actuar como mensajeros, o sea, comunicar una célula con otra. Va a regular el envío, la membrana, el envío de sustancias, la salida, el ingreso y también señales químicas y señales eléctricas. O sea que las membranas biológicas es la forma en que la célula se comunica con su exterior o intersticio, se comunica entre otras células o se comunica ella misma. La membrana externa le puede mandar un mensaje a la mitocondria para que active alguna reacción o le puede mandar un mensaje al retículo endoplasmático para que reactive una reacción. A eso se refiere, que se comunica entre ellos. Y vamos a ver qué es lo que estamos esquematizando aquí. Bueno, entonces la membrana externa va a permitir que la célula se comunique, eso ya lo sabemos. De ahí es donde van a entrar los nutrientes, lípidos, carbohidratos, proteínas, lo que sea que vaya a entrar, tiene que pasar primero la membrana externa y luego se va a dar lo que nosotros conocemos como lisis, descomposición y empiezan las reacciones bioquímicas. Primero sabemos que las membranas biológicas pueden generar un gradiente iónico y hacer un intercambio. Y aquí podemos ver que aparece ATP, una molécula bioenergética. ¿Qué me está diciendo aquí? Que van a haber ocasiones donde van a llegar nutrientes, o sea que en este caso va a entrar potasio, va a salir sodio, ustedes ya la conocen, la bomba de sodio-potasio, pero dice que esto no se va a dar si no tengo una molécula bioenergética. Ustedes ya saben que esto se conoce como un transporte activo. Pero también nosotros vamos a tener en la membrana que hay selección, en este caso, donde la membrana no va a necesitar de una molécula bioenergética. O sea, aquí no necesitamos energía para realizar una reacción. También la membrana va a tener porciones que van a ser selectivas. ¿Qué voy a permitir que entre y qué no vamos a permitir que entre?
y también va a ser un transporte o un señalizador. Bueno, van a haber proteínas que son señalizadores químicos, va a venir un mensajero externo extracelular y luego se va a dar una reacción. Y aquí dice AMP cíclico. AMP cíclico también lo vimos al concluir la bioquímica 1, que el AMP cíclico es una forma de AMP que forma un enlace que lo va a permitir ciclar. Y esto es porque activa enzimas de transcripción eléctrica. ¿Qué es lo que quiero yo enfatizar con esta imagen? Primero, el metabolismo celular o el metabolismo de los animales domésticos son reacciones que acabamos de ver de síntesis, de lisis, intervienen las 4 biomoléculas, pero quien decide qué entra para realizar metabolismo va a ser la membrana externa y que sale va a ser la membrana externa. Bueno, ¿cómo es esa membrana externa? Primero, sabemos que está formada por una capa bilipídica, todos entendemos eso, y en esta capa bilipídica nosotros vamos a encontrar lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿verdad? Las 3 de las biomoléculas que ya hemos visto. Esta estructura que está aquí es la que permite el flujo, o sea, el ingreso. Si va a entrar glucosa, tiene que pasar por aquí. Si va a entrar un aminoácido, tiene que pasar por aquí. ¿Y quién regula y cómo se regula que entren las biomoléculas? Primero, tenemos que saber que esto tiene una organización específica. Los carbohidratos siempre van a estar en la parte externa de la capa bilipídica, como ustedes miran aquí. Y van a estar unidos a proteínas por enlaces covalentes. ¿Qué era un enlace covalente? Compartir los electrones, ¿verdad? De un compuesto con otro. Bueno, vamos a tener entonces proteínas de membrana, proteínas integrales y proteínas periféricas. Vamos a tener la capa bilipídica, vamos a tener los carbohidratos en la parte externa y los carbohidratos van a estar unidos siempre a una proteína, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos que tenemos la capa bilipídica y esta capa va a tener una porción en contacto con el exterior y una porción con la parte interior del citoplasma celular. Hablábamos que si hay carbohidratos unidos a proteínas, van a estar siempre en relación a la parte exterior. Y los lípidos de las membranas biológicas van a ser el 50% de la membrana, o sea, casi todo va a ser lípido. ¿Y qué lípidos encontramos ahí? Vamos a encontrar fosfolípidos, que ustedes ya los conocen, que son ácidos grasos unidos con fosfato. Y que estos ácidos grasos tienen una cabeza hidrofílica y tienen una cola hidrofóbica, ¿verdad? También vamos a tener glicolípidos, y ya decíamos que si hay aquí un glicolípido, el carbohidrato va a ir hacia afuera, que es la unión de un glúcido, o sea, de un azúcar con un lípido. También vamos a tener colesterol, que en las bacterias no está presente el colesterol. El colesterol es una estructura específica de los animales domésticos. Entonces vamos a tener que esta integración de la membrana lipídica, estas características son los que van a permitir qué va a ingresar y qué va a salir. Hablando de esto, nos tenemos que recordar de cuando hablamos de micelas. Decíamos que las micelas, ¿verdad?, era una característica de los lípidos que los hacía anfipáticos. O sea, que podían estar en contacto con grasas o en contacto con agua. ¿Por qué? Porque hay células que van a estar en un ambiente que es totalmente grasa, los lípidos. Entonces nosotros sabemos que entonces la célula va a tener las colas hacia afuera y la cabeza hacia adentro. Pero si la célula está en líquido, como hablando de un glóbulo rojo que está en el citoplasma, nosotros sabemos que ese glóbulo rojo va a tener esta característica, que la cabeza va a estar hacia afuera, ¿verdad? Y las colas van a estar unidas entre sí. Pasemos entonces a esto. Seguimos con lípidos de membrana.
Ya sabemos que los lípidos de la membrana van a estar formados por ácidos grasos, colesterol y también por lípidos que están unidos a glúcidos. Tenemos que los fosfolípidos más comunes o principales que están en la membrana externa van a ser fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina. Bueno, entonces estos van a estar formados, como ustedes ya conocen, por una colina, una etanolamina o una serina unida a un fosfato y va a estar unido a un diacilglicerol o monoacilglicerol, ¿verdad? Esto ya lo vimos en la bioquímica 1. En la lámina interna y externa de la capa lipídica está de la siguiente manera. En la lámina externa vamos a encontrar casi siempre fosfatidilcolina y y esfingomielina, o sea, aquí. Yo decía que aquí podíamos encontrar siempre en la parte externa van a estar los carbohidratos. O sea que si nosotros tenemos un ácido graso, una proteína unida a un glúcido, va a estar en la parte externa. ¿Y qué lípidos específicos están en la parte externa? Va a estar la fosfatidilcolina, aquí, ¿verdad? La esfingomielina, que estamos hablando de los esfingofosfolípidos, también va a estar en esta parte externa. Ahora, en la parte interna de la capa bilipídica, nosotros vamos a tener fosfatidilcerina y fosfatidilетanolamina. Entonces, quiero que eso quede claro. ¿Quién está en qué ubicación? ¿Qué es lo que estamos mostrando aquí? Bueno, entonces tenemos una célula. Sabemos que esa célula va a hacer procesos metabólicos que van a producir energía, que en su mayoría es en forma de ATP. También puede ser en NAD, FAD, GAD y también AMP cíclico. Pero esta célula puede requerir energía para hacer procesos metabólicos y puede también producir energía en esos procesos metabólicos, si sean procesos de síntesis y procesos de lisis. Creo que todos estamos ahí claros. Cualquier molécula que quiera entrar aquí para alimentar esta célula, ya sea un carbohidrato, un aminoácido, un lípido, para poder entrar debe pasar primero esta capa bilipídica. Esta capa bilipídica tiene una forma específica. Primero tiene proteínas aquí de transporte, ¿verdad? Va a tener glúcidos unidos a proteínas o unidos a lípidos que siempre van a estar en la parte externa de la membrana bilipídica. En esta membrana siempre voy a encontrar fosfatidilcolina en la parte externa, ¿verdad? Aquí. Y también esfingomielina, que son los que van a estar en esta parte. Y lo que ustedes observan de color negro ahí es colesterol esterificado. En la membrana interna vamos a tener el cambio de lípidos que no van a ser los mismos. En la membrana interna nosotros vamos a tener sobre todo fosfatidiletanolamina y fosfatidilcerina, ¿verdad? Eso sería la conclusión de lo que acabamos de ver hace un momento. Bueno, ¿por qué es importante que ustedes sepan que sí, aquí está fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, quién va a permitir el ingreso, el egreso de sustancias, cómo deja entrar? Es porque esta distribución celular va a permitir la carga de la célula, porque sabemos que ahí se dan gradientes electroquímicos. Primero, la fosfatidilcerina, no para que cuando sea la muerte celular, es porque la fosfatidilcerina ya no está restringida a la membrana interna, a la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que la fosfatidilcerina estaba aquí y iba a tener un gradiente negativo, iba a estar hasta la parte interna de la célula. Cuando nosotros tenemos que la fosfatidilcerina, que tiene carga negativa, se diferencia de la fosfatidilcolina que no tiene carga, que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay un movimiento de fosfatidilcerina hacia la membrana externa, o sea, que empiecen a cambiarse, miren, aquí está azul y amarillo. Cuando empieza a cambiarse, y ustedes pueden ver que los fosfolípidos amarillos están subiendo a la parte externa, que eso pase,
va a ser por la presencia de una proteína de membrana, que ustedes la pueden ver aquí, que se llama escramblasa. O sea, va a venir y va a cambiar la ubicación de los fosfolípidos. Ese cambio de la ubicación activa una célula que se llama macrófago y le dice a esta célula que le dice al macrófago que hay que destruir la célula. ¿Cómo se regula entonces la muerte celular programada o apoptosis? Se va a regular porque la escramblasa empieza a cambiar de lugar a los fosfolípidos. Ellos no tienen que cambiar de lugar, tienen que tener, como dijimos, su lugar específico. Si aquí es fosfatidilcolina, ahí tiene que estar. Si aquí es fosfatidilserina, aquí tiene que estar. Si sucede un cambio de ellos dos, sabemos que va a entrar una proteína y eso quiere decir que esta célula tiene que morir y haber un intercambio celular. ¿Por qué? Porque todos los tejidos tienen que renovarse, todas las células tienen que renovarse. Ese cambio de ubicación va a activar a los macrófagos y el macrófago activado va a venir y se va a comer esta célula y la va a destruir. ¿Hasta este momento está todo claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, doctora. Muy bien, adelante. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, una persona dijo que todo está claro de los casi 90 que habemos. Sigamos. Todo bien, doctora. Bueno, eso espero. Entonces, estamos en lípidos de membrana, ¿verdad? Ya sabemos que algunos fosfolípidos se van a ubicar en la parte externa, otros en la parte interna, que regulan qué entra, qué sale. Ya sabemos quiénes son los que se encuentran y cuál es su función. Ahora vamos a hablar de otro que es el fosfatidilinositol. Este también ya lo vimos y el fosfatidilinositol, a diferencia de los anteriores, no tiene que ver con la ubicación, porque decíamos que las membranas van a permitir el ingreso y el salido de las sustancias. También, como ustedes pueden ver, las membranas biológicas sirven para saber el tiempo de vida de la célula, pero también la membrana biológica va a servir para la señalización celular, que fue otra de las características que acabamos de ver. Entonces, el ejemplo es el inositol. Aquí tenemos la membrana bilipídica, sabemos que aquí está en contacto con agua extracelular, el ambiente intracelular, ¿verdad? Líquido y líquido. Tenemos las cabezas que están en relación con líquido, hidrofílicas, y las colas hidrofóbicas, ¿verdad? Ya sabemos qué fosfolípidos están ubicados aquí y cuáles están ubicados aquí, ¿verdad? Aquí estas estructuras que ustedes ven está haciendo referencia a proteínas de membrana. Ustedes pueden ver que hay proteínas que pueden pasar la doble capa lipídica, pero tenemos proteínas que solo están en relación con la parte interna de la capa bilipídica. Y vamos a ver otras que solo tienen relación con la parte externa de la proteína. Bueno, el fosfatidilinositol, como ustedes pueden ver, está ubicado en la parte interna de la membrana bilipídica. Lo siguiente es que yo necesito una señalización celular. Entonces lo voy a explicar. Va a venir aquí una hormona o un neurotransmisor, porque esta célula, supongamos que esta célula necesita dejar salir inositol, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que llega el neurotransmisor y activa esta membrana, perdón, llega a la membrana externa y activa este transmisor, que es una proteína, y esta proteína se dice que tiene como 8 vueltas. Cuando la proteína se activa por ese neurotransmisor o esa hormona, va a venir y lo que hace es que activa una GTP, que era una molécula de alta energía. Cuando se activan esas moléculas de alta energía, ustedes miran que una flechita activa a una enzima. Esto no se los va a preguntar en el examen. Activa una enzima. Pero si ustedes se dan cuenta, esta enzima solo se va a activar si hay ATP, otra molécula energética. Entonces estamos usando aquí una molécula y aquí otra molécula. Esto va a hacer que el fosfatidilinositol venga y sea fosforilado. Miren, aquí solo tiene un fósforo y cuando aparece aquí tiene 2 fósforos. ¿Qué dice? El fosfatidilinositol ubicado en el interior de la membrana es fosforilado. Ahí vimos, eso es lo importante, ¿verdad? Que se da el ingreso del estímulo, se utiliza energía y se fosforiliza. Tenemos que se agregan fósforos al inositol.
Luego vamos a hidrolizarlo, ¿verdad? O sea, vamos a agregar agua por medio de esta fosfolipasa, porque como es lípido, necesito separarlo por una lipasa. Vamos a separar el fosfatidil 4,5 bifosfato, porque tiene 2 fósforos. Lo vamos a separar y vamos a dividirlo en diacilglicerol y el inositol, ¿verdad? Todos nos recordamos que este es un diacilglicerol que está formado por lípidos. Entonces, este inositol ya es un segundo mensajero que puede hacer una reacción aquí dentro de la célula. Podríamos necesitar inositol para iniciar una síntesis proteica. Entonces, debo hacer todo esto con un mensajero para que inicie la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, los lípidos de membrana, porque este era un lípido de membrana, puede actuar en la señalización celular como segundo mensajero. Entonces, de aquí, ambos fragmentos de la molécula actúan dentro de la célula como mensajeros solubles que permiten la difusión y la señalización en el interior de la célula. Cuando empecé a hablar de membranas plasmáticas, decía que una de las características de la membrana plasmática es que interviene en la señalización celular. Y hablábamos que la señalización celular va a ser dentro de la célula para iniciar procesos de lisis o de síntesis de metabolismo, o puede ser señalización hacia la parte externa de la célula. Eso es lo que quiero enfatizar con este ejemplo, que estamos viendo cómo este lípido de membrana se puede transportar en un segundo mensajero. Entonces, si viniera alguna pregunta en el examen, no les voy a poner a que me expliquen todo esto ahorita, porque eso lo van a aprender cuando el semestre vaya un poquito más avanzado. Si pregunto algo aquí, lo importante es que los lípidos de membrana actúan como segundos mensajeros en señalización celular. Un ejemplo de esto es el fosfatidilinositol, que es fosforilado, hidrolizado y luego puede hacer su proceso de segundo mensajero. ¿Estamos claros aquí o hay alguna duda? ¿No? Vamos a continuar entonces. Aquí les puse otro ejemplo. Estamos hablando de lípidos de membrana. No hemos cambiado de tema. Bueno, tenemos glicolípidos, o sea, lípidos que están unidos a carbohidratos. Decíamos que siempre que hay un carbohidrato va a estar en la parte externa de la membrana, ¿verdad? Siempre, siempre un carbohidrato va a estar en la parte externa. Estos se pueden clasificar según la estructura lipídica, ustedes ya lo saben, según a qué están unidos. Bueno, entonces los glucolípidos van a actuar como marcadores de las células, o sea, los azúcares sirven para reconocer qué célula es. Ejemplo, los carbohidratos presentes en las superficies de las células cancerosas pueden ser utilizados para diagnosticar cáncer. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos una imagen de una perra que tiene un cáncer mamario. El problema con los cánceres de mama es que no todos van a responder bien a los tratamientos. ¿Por qué no responden bien los cánceres? Y eso también va a pasar en las mujeres. ¿Por qué no responden bien a los tratamientos, ya sea de radioterapia o quimioterapia? Esto es porque no se han identificado bien todos los azúcares de la capa bilipídica externa de los glicolípidos que forman ese cáncer. Entonces, como no se ha identificado específicamente qué azúcar está, no se puede reconocer el cáncer, y como no se puede reconocer, no se puede crear algún tratamiento que destruya inmediatamente a esa célula. Entonces, lo voy a explicar. Las técnicas que se están creando ahorita es que nosotros queremos cambiar al azúcar, ¿verdad?, que está formando esa célula cancerosa. Entonces, aquí tenemos la célula, ¿verdad? Y esta célula en su capa bilipídica va a tener ahí glicolípidos con ciertos azúcares. Entonces, lo que se quiere crear es que hayan células de defensa que puedan reconocer a esos azúcares, que puedan cambiar su expresión química y así el tratamiento pueda destruir al cáncer. Entonces, el objetivo es que hayan nuevas estrategias terapéuticas donde se puedan reconocer específicamente los azúcares de los glicolípidos de membrana y se puedan destruir. ¿Por qué? Porque hablábamos que los glicolípidos sirven para identificar a la célula, o sea,
voy a regresar a una de las imágenes que iniciamos. Supongamos aquí está un carbohidrato, ¿verdad? Un azúcar. Y supongamos que aquí cabal está unido a un lípido, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que aquí viene una célula de defensa, llega, toca esta capa bilipídica y puede reconocer la estructura química y dice, no, esta célula es de nosotros, no la va a destruir. El problema es que eso pasa con el cáncer de mama. Llega la célula y como es una célula cancerosa normal del organismo, expresa bien los azúcares, llega la célula de defensa, la reconoce y dice, no, este glicolípido es normal. Y las células cancerosas siguen multiplicándose. Entonces, la terapia va enfocada a poder alterar esos glicolípidos y que las células de defensa sí puedan destruir el cáncer. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque estoy hablando de que los lípidos de membrana sirven para señalización celular, para regular la apoptosis, para un transporte dentro de la célula y sirven para la identificación celular. ¿Verdad? Entonces, los glicolípidos sirven para reconocer y que sepamos qué célula es. Entonces, los glicolípidos sirven como marcadores celulares. Y nosotros vimos ya estos glicolípidos que eran los cerebrócidos y los gangliósidos. Y sabemos que los cerebrócidos eran abundantes en el tejido, en el sistema nervioso, que iban a producir la mielina que recubre a los nervios y estaban formados por una galactosa y una glucosa unida a una ceramida. Y se diferenciaba del gangliósido porque los gangliósidos iban a tener, para empezar, disacáridos o trisacáridos y iban a tener residuos de ácido ciálico. Eso es totalmente de la bioquímica 1. Bueno, ahora vamos a hablar del colesterol. Al iniciar decíamos que las membranas están formadas, las membranas externas iban a estar formadas de lípidos, carbohidratos y colesterol, ¿verdad? Empezamos diciendo que la capa bilipídica iba a estar formada sobre todo de fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina y esfingosina, ¿verdad? Y hablamos de la ubicación de cada una de estas y cómo permitían o daban la selectividad que podía entrar o no a la célula. Luego pasamos a hablar de los glicolípidos que iban a ser marcadores de reconocimiento celular. También estuvimos hablando que algunos de estos lípidos de membrana, como el fosfatidilinositol, iban a servir como segundos mensajeros de señalización celular. Lo que nos hace falta es el colesterol. Y hablábamos que el colesterol en una diapositiva anterior solo va a estar en animales domésticos, también está en hongos, ahorita lo recordé, en células eucariotas, pero no va a estar el colesterol presente en células procariotas, o sea, las bacterias no tienen en su membrana bilipídica colesterol, ¿verdad? Hablamos de eso. Entonces vamos a recordar cómo estaba formado el colesterol, que el colesterol iba a estar formado por una región hidrofílica, iba a tener 4 anillos unidos entre sí, iba a tener una cadena hidrocarbonal, ¿verdad? Entonces ese colesterol, conforme estuvimos viendo al HDL, VLDL, a los kilomicrones, hablamos que el colesterol a veces estaba esterificado y a veces no iba a estar esterificado, pero para el caso de las membranas bilipídicas siempre va a estar esterificado. ¿Por qué es importante? Primero, porque el colesterol sirve para amortiguar la fluidez de la célula. Entonces ustedes ven aquí, ¿verdad? La capa bilipídica, hacemos cómo está formada, sus funciones. ¿Qué pasa cuando hay muy bajas temperaturas? O sea, que un animal está sometido a baja temperatura. Entonces va a venir, las moléculas de colesterol se van a interponer en cadenas, van a evitar que se acerquen mucho los lípidos y que no formen interacciones de Van der Waals. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de ácidos grasos que iban a formar diacilgliceroles o triacilgliceroles, una característica es que los ácidos grasos o triacilgliceroles tienen pocas interacciones de Van der Waals, tienen bajas. No puede haber una gran interacción porque si no se va a volver dura la membrana celular. Entonces, ante bajas temperaturas, la función del colesterol es evitar que se formen interacciones de Van der Waals, evitar que la membrana lipídica se ponga dura.
Ahora, al revés, a temperaturas elevadas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un paciente tenga fiebre, se va a elevar la temperatura y las células no pueden destruirse, porque si no el animal se va a morir. Entonces, cuando empieza a haber fiebre, el colesterol tiene la función siguiente. Cuando tengamos temperaturas elevadas, el colesterol va a venir y no va a dejar que haya movimiento de la célula, o sea, va a disminuir la fluidez, porque lo que va a suceder es que la célula, al darse cuenta que tiene alta temperatura interna, va a querer dejar entrar líquido, y si entra líquido, la célula va a estallar. Entonces, lo que va a hacer el colesterol es que va a impedir ese flujo de membrana, que no entre más agua de la que tiene que entrar o sustancias de las que tienen que entrar, y va a mantener esas características, ¿verdad? Bueno, entonces con esto terminamos lo que son lípidos. Entonces ya podríamos decir que los lípidos son estructuras internas y externas con ubicaciones específicas, que los lípidos sirven para señalización celular, que los lípidos también sirven como segundos mensajeros internos y externos de la célula, y que los lípidos intervienen en el proceso de apoptosis o muerte celular. Y para terminar, los lípidos intervienen en mantener y amortiguar la fluidez de la célula ante bajas y altas temperaturas, ¿verdad? Pasamos entonces a proteínas. Jóvenes, creo que ya es hora de terminar, ¿verdad? Bueno. Entonces, no sé si alguien tiene dudas aquí antes de empezar con proteínas. ¿No? No, doctora. ¿Seguros? Por el momento no, doctora. Por el momento no. Bueno. El día jueves vamos a... Creo que alguien sí tiene duda. Abra su micrófono. ¿Y podría volver a explicar cómo el colesterol restringe la fluidez de membrana? Bueno, sí. La fluidez de membrana tiene que ver con la temperatura a la que esté la célula o el paciente o el animal, ¿verdad? Si está a temperaturas bajas, lo que hace es que no va a permitir que se unan los fosfolípidos, porque ante baja temperatura la célula va a disminuir de tamaño. Entonces como que los fosfolípidos van a venir y van a querer empezarse a unir entre ellos. O sea, la fosfatilcolina, serina, van a empezar a unirse y van a aumentar las interacciones, o sea que va a aumentar el gradiente electroquímico. Eso no puede pasar porque la membrana se va a volver dura y se va a destruir. Lo que va a hacer el colesterol es que va a evitar que se formen esas interacciones. Ahora, al revés, cuando nosotros tengamos que está subiendo la temperatura corporal del paciente, van a hacer lo contrario el colesterol. El colesterol lo que va a hacer en este momento es que va a venir y va a evitar los movimientos, que no se muevan. En unos como que se están acoplando mucho y en esos como que se están separando. Se está separando para dejar entrar agua. Entonces, lo que va a hacer el colesterol es que en este caso va a hacer que las interacciones se unan más y así no pueda entrar agua, porque si no la célula se va a destruir. Entonces, en uno viene y no deja que se formen las interacciones y en este caso no va a dejar que se separen las interacciones de Van der Waals. Entonces, así lo va a amortiguar. Esa es la función del colesterol. Su función hablando de estructura, ¿verdad? De estructura de membrana celular. No sé si ahí quedó claro. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene otra duda. Adelante. Doctora, yo me confundí más ahorita con esta explicación. Bueno, del colesterol. que el colesterol sí hay... Entonces, solo para ver si quedó claro, cuando la temperatura está elevada, se unen más cuando la... Fíjate que no te oí muy bien, pero cuando la temperatura está elevada, no queremos que entre agua, porque si entra agua es como un globo, la célula se va a romper. Entonces, cuando hay calor, digamos, el paciente tiene fiebre, la misma célula internamente va a reconocer esa temperatura elevada y va a querer dejar entrar agua. Y el colesterol no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si no, todas las células del organismo se van a destruir. Entonces, el colesterol lo que va a hacer es que no va a permitir ese movimiento de las cadenas de los ácidos grasos, sino lo que va a hacer es que va a disminuir, o sea, va a querer cerrarlas y que no haya flujo de agua.
Entonces va a restringir el movimiento. ¿Cómo lo va a restringir? Lo va a restringir por medio de mantener el gradiente electroquímico, mantener la energía. ¿Y quién me da el gradiente electroquímico ahí? Me lo dan las interacciones de Van der Waals. Que se mantengan tal y como están, no que aumenten ni que disminuyan, sino que se mantengan. Eso es cuando tengo temperaturas elevadas. No sé si ahí está claro. Sí, y cuando hay temperaturas frías. Cuando hay temperaturas frías, lo que va a hacer es que no va a dejar entrar agua ni nada, no, que se quiere poner más dura. Entonces, como se quiere poner más dura, otra vez lo va a hacer a través de gradientes. ¿Y cómo va esa energía a aumentar? Es que va a venir los fosfolípidos, van a querer hacer más interacciones de Van der Waals, o sea, unirse más gradientes. El colesterol tampoco lo va a permitir y va a hacer que las interacciones se queden tal cual están, ¿verdad? Así como están, ¿verdad? En ambos, tal vez van a enfatizar, en ambos queremos que las interacciones se queden como, o sea, no se alteren. Pero solo cuando hay elevada temperatura es que va a querer fluir agua y el colesterol no va a dejar que esa agua entre. Eso es el objetivo, mantener la estabilidad. ¿Sí? No sé si... Ya me quedó claro. Bueno, eso tiene que ver también cuando nosotros vamos a poner un suero, ¿verdad? Yo no puedo poner, si un paciente está deshidratado, lo que nosotros queremos es que todos esos receptores celulares, ya sea colesterol, fosfolípidos y todo, si el paciente esté deshidratado, que permita el ingreso de ese lípido. ¿Y quién va a regular esa fluidez? El colesterol, ¿verdad? Entonces el colesterol es el que va a permitir la fluidez, o sea, cualquier líquido que entre. Ustedes saben que los líquidos, casi siempre el agua, va a entrar por un transporte pasivo, o sea, tiene libre acceso. Pero ¿quién regula esa fluidez? Va a ser el colesterol. En el caso del agua, porque el agua puede entrar y salir de la célula, pero quien lo regula, la fluidez, amortigua esa fluidez, es el colesterol. Que es lo que ustedes miran como ósmosis, ¿verdad? ¿Qué curso es? Química. Bueno, muy bien, chicos, no sé si tienen alguna duda. No. Bueno, ya nadie más. Disculpen que me tardé más, para la próxima me voy a dar cuenta de terminar antes por las preguntas. Adelante, ¿quién tiene otra pregunta? Doctora, solo una pequeña pregunta. ¿Cuándo va a subir esta grabación? Disculpe. Fíjense que todavía no sé si voy a subir las grabaciones de las clases sincrónicas, porque si todos estamos aquí, deberían de estar tomando sus apuntes. Entonces, todavía no estoy muy segura. Pero si las subimos, las subiríamos al terminar la unidad. Todavía nos falta, yo creo que una clase más, entonces quiere decir que la subiríamos más o menos el viernes, la clase, la presentación, el documento, porque el día miércoles tendríamos ya el primer corto teórico, ¿verdad? De esta unidad. ¿Se recuerdan? Estar a tiempo, por favor, traten de llegar temprano porque la entrada a la universidad está un poco complicada y tenemos el laboratorio a las 7. Entonces sí necesitamos que estén temprano porque vamos a iniciar con el corto. No vamos a reponer cortos teóricos ni prácticos, ustedes ya lo saben, entonces por favor, para evitar inconvenientes, malos entendidos, tratemos de llegar temprano el día miércoles y cualquier eventualidad que suceda, les vamos a avisar con Ingrid. El día de mañana sí va a haber laboratorio, ¿verdad? Ingrid les va a poner un anuncio de a qué hora, el link y las demás especificaciones. Entonces, ¿Va a ser virtual el día de mañana? El día de mañana sí, va a ser virtual. Bueno, no sé si tienen otra duda. Ninguna. Bueno, chicos, un excelente día. Cualquier cosa estamos a la orden y bienvenidos al curso de Bioquímica 2 y espero que les vaya bien a todos. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, doctora. Feliz día. Doctora. Feliz día. Feliz día.